A veces parece que nuestro mundo está fuera de control. Las guerras, los problemas que hay políticos, los problemas sociales, sanitarios en los cuales hoy vivimos, nos llevan a pensar de que probablemente los tiempos finales no serán tiempos positivos en el ámbito financiero. Y es por eso que es importante aprender a administrar bien las cosas en tiempos difíciles. Si tal vez tú en este momento estás atravesando un tiempo complicado y aún así Dios te invita a ser fiel a Él y te preguntas, ¿cómo ser fiel? Si tengo deudas que pagar, si tengo el colegio que pagar, la comida, la ropa, la casa y tantas cosas, otras cosas más. Pues la Biblia nos da principios para poder aprender a apoyarnos en el Señor en tiempos difíciles. Si quieres aprender más de este tema, quédate conmigo. Aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo estudio de la lección de la Escuela Sabática, un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Y estamos llegando casi al final de este trimestre. De todo corazón espero que cada lección que hemos ido estudiando haya sido de gran bendición para ustedes. Para mí está siendo de gran bendición, así que muchas gracias siempre por los comentarios que dejan allí en cada video. Si por primera vez te estás uniendo a este canal, yo soy el pastor Anthony Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista aquí en el Perú y eres bienvenido, eres bienvenida a esta comunidad que cada día crece. Ya somos más de 55,000 personas que semana a semana están estudiando la Biblia, así que si tú te quieres unir a esta comunidad, pues hazlo, es muy sencillo, dale clic allí en el botón de suscribirse y activa la campanita para que cada vez que subamos o cada vez que yo suba un video, pues te llegue una notificación y puedas ser de las primeras personas en ver los videos que subimos en este canal. Tenemos una lección maravillosa. Creo que es importante aprender a administrar en tiempos difíciles. Así que si estás atravesando hoy un tiempo difícil, quizá esta lección sea el camino, esa luz que necesitas en este momento de oscuridad. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de la lección. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por lo que haces en nuestra vida, por lo que permites, Señor, porque todo lo que permites tiene un propósito. Y que la lección de esta semana que vamos a empezar aquí a desarrollar pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El texto principal de la lección está en el libro de Salmos capítulo 50, versículo 14 y 15, que dice: ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Este texto sin lugar a dudas muestra a un Dios que se preocupa por tus necesidades. Dios se preocupa por la situación que hoy tú puedas estar pasando. Pero así como Dios se preocupa y desea traer un desenlace a esa situación que hoy tú puedas estar viviendo, al mismo tiempo Dios pide de ti tu compromiso. Dios pide de ti que seas fiel a Él al pagar tus votos, tu compromiso, tu promesa que hiciste un día con Dios. Dios está dispuesto a liberarte de la angustia. Dios está dispuesto a hacer algo maravilloso en tu vida. Pero Dios también está esperando que seas fiel con los pactos que has hecho a Él. Y de eso vamos a hablar en esta semana. Así que empecemos nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título Poner a Dios en primer lugar. Es más, yo diría no solo en primer lugar. Quizá la idea de colocar a Dios en un primer lugar se entiende desde el punto de vista griego u occidental, ¿no? En realidad Dios tiene que ser el todo de nuestra vida. Dios no solamente tiene que estar en el primer lugar, sino que si en el segundo lugar está la familia, Dios tiene que estar allí con la familia. Si en el tercer lugar está el trabajo, Dios tiene que estar allí también conmigo en el trabajo. Dios tiene que ser el todo para nosotros. Y saben, hacer de Dios el todo en nuestra vida es algo que requiere de decisiones. ¿Está bien? Y hubo un rey en la Biblia llamado Josafat
que trató de tomar decisiones muy diferentes a lo que sus antepasados habían tomado. Mientras que sus antepasados habían ido tras los ídolos, habían ido tras los baales, él decidió honrar únicamente a Dios. Yo quiero que leamos 2 de Crónicas, capítulo 17, en el versículo número 3, que dice lo siguiente: Jehová estuvo con Josafat. Yo te pregunto hoy día, donde me estás viendo, ¿tú quieres que Dios esté contigo? ¿Te gustaría que ahora, donde estás en este momento y la situación que estás a punto de enfrentar, tú quieres que Dios esté contigo? ¿Sabes? Yo me pregunto, ¿por qué Jehová estuvo con Josafat? Y la respuesta está en el mismo texto. Dice, porque Josafat anduvo por los caminos que anteriormente había seguido David, su padre. Mejor dicho, Josafat decidió hacer de Dios el todo de su vida. Y cuando nosotros hacemos de Dios el todo de nuestra vida, no tengas duda que Dios estará en el todo de nuestra vida. Cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar, Dios se encargará de que lo que está en el segundo lugar, en el tercer lugar, en el cuarto lugar, también pueda ser bendecido por Él. Ahora, mira, que Dios sea el primer lugar en nuestra vida no significa que no va a haber problemas. Que Dios sea lo primero en nosotros no significa que habrá situaciones desagradables que hay que enfrentar. Es más, yo diría que justamente porque Dios es el todo de nosotros, es que Dios permite que las dificultades y los problemas sean un instrumento para que nosotros continuemos creciendo en la gracia del Señor. Y es justamente lo que Josafat tuvo que vivir. Porque aconteció que los moabitas, que los amonitas marcharon contra Josafat para atacarlo. Eso dice el libro de 2 de Crónicas, capítulo 20. La pregunta es, ¿qué haces cuando sientes que eres atacado? Tal vez no por un ejército de miles de soldados como en el caso de Josafat, pero tal vez sientes que alguien te ataca, sientes que alguien te hace daño, sientes que alguien está tratando de destruir tu vida, destruir tus sueños, destruir tu felicidad, acabar con la paz que tú quieres tener en tu hogar. Josafat tomó la decisión correcta, porque el versículo número 3 dice de 2 de Crónicas 20 que Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Me gusta esta palabra miedo, ¿sabes? Muchas personas me dicen, pastor, ¿cuántos sermones ha predicado usted? Yo la verdad ya perdí la cuenta. Probablemente el año pasado que acabó fueron tal vez más de, 350 sermones, 400 sermones que prediqué. Y bueno, contando las lecciones de la escuela sabática, mucho más tal vez en el año. Y la pregunta es la siguiente: ¿usted tiene miedo cada vez que habla, cada vez que se para a un público, cada vez que va a grabar una lección, cada vez que va a hacer un en vivo? ¿Usted tiene miedo? Y la respuesta es sí, tengo miedo. Y ¿sabes? Me siento en paz de tener miedo, este tipo de miedo, por una razón. Porque el miedo me permite confiar en el Señor. Porque ese miedo de que las cosas salgan bien me lleva a creer que yo no puedo hacerlo solo y que necesito de Dios para que lo haga por mí. Y ¿sabes? Es exactamente lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Ese miedo porque las cosas salgan bien no nos debe llevar a que el miedo sea más fuerte que nuestra fe, sino que ese miedo, ese temor natural que muchas veces nosotros tenemos, debe llevarnos a confiar en Dios. Porque probablemente si no tuviéramos miedo, si creyéramos de que podemos hacerlo todo por nosotros mismos, dejaríamos a Dios a un lado. Y tal vez solamente lo buscaríamos cada vez que tenemos problemas. Ahora, si tú estás buscando a Dios cada vez que tienes problemas, eso sí es un gran problema. Porque para ti Dios no es Dios. Porque para ti probablemente Dios simplemente sea un recurso más en medio de los problemas. Josafat buscó a Dios y la Biblia dice en el versículo número 11
O en el versículo número 3, que se humilló, consultó a Jehová e hizo pregonar ayuno en Judá. Fue por el camino correcto. El versículo número 11 dice: ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esto es maravilloso. Josafat quería dejar muy claro que lo más importante era Dios. Y si alguien podía resolver su problema, era Dios. Y si alguien podía pelear contra un ejército, era Dios. Y si tú tienes que luchar una batalla hoy en tu vida, recuerda que es Dios quien te da la victoria. Nunca olvides eso. Es Dios quien va a darte la victoria. Espera, confía. Por eso la palabra de Dios dice en el versículo número 15 que de pronto Jaasiel, quien era un profeta, dijo así: oí todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la guerra de Dios. Amén. Amigo, no es tu guerra, es la guerra de Dios. Puedes escribir eso en los comentarios en esta semana. No es mi guerra, es la guerra de Dios. Y Dios no conoce derrota. Dios va a vencer en lo que hoy tú precisas vencer. El día lunes de la lección lleva por título: confía en Dios y no en tus recursos. No es que está mal ver los recursos que tienes, porque claramente si vas, no sé, a levantar un negocio, necesitas tener un capital. Si vas a construir algo para el futuro de tu familia, vas a tener que saber a dónde estás metiéndote, ¿no? No está mal. Lo malo es cuando eso es más importante que consultar a Dios y obedecer a Dios. Un contraste de Josafat fue David. David tuvo muchos pasajes buenos en su vida, pero David también tuvo sus pasajes de poca fe, o mejor dicho, de mucha suficiencia propia. Y ese es un problema que siempre es bueno conversarlo. Y es justamente David el contraste en este caso de Josafat, hablando de guerras, hablando de todo esto. Llega el punto en el que Dios había vencido muchas batallas para David. Y en las siguientes batallas que estaban por llegar, David comete un grave error. ¿Cuál fue ese error que cometió David? Vamos a ver Primera de Crónicas, o primer libro de las Crónicas, capítulo 21, dice el versículo número 1 y 2. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David que hiciera censo del pueblo. Llama la atención que aparezca Satanás en el libro de las Crónicas. Normalmente vemos a Satanás en el Nuevo Testamento, en Mateo, en Apocalipsis, en Ezequiel, en Isaías, en Job. Pero verlo en las Crónicas es un poco raro. ¿Pero por qué menciono esto? Porque dice que se levantó Satanás para destruir a Israel. Mira, Dios tiene planes para tu vida. Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar en tu vida. Pero de la misma manera como Dios ha trazado un camino para ti de éxito y de bendición para miles de personas, Satanás también ha trazado un camino para ti de perdición, un camino de muerte. Cuando todo parecía que iba a ir bien con Israel, aparece Satanás y aparece como apareció en el jardín del Edén con Eva, para incitar a que cometa un error. Eso fue lo que exactamente hizo con David. Y lo que hizo David fue censar al pueblo. Y la pregunta, y alguien dirá, pero ¿qué problema hay con censar al pueblo, pastor? Bueno, el problema es grave. Dice el versículo número 2 que David le dijo a Joab, al príncipe del pueblo, a uno de los príncipes: haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa.
Lo que David quería era saber con cuánta gente, con cuánto recurso humano él iba a poder contar de ahora en adelante para sus batallas. Ojo, no está mal saber con qué gente vas a contar, pero si es para ti más importante eso que entender que es Dios quien te da la victoria, ahí hay un grave problema. Dice que Joab le responde a David en el versículo número 3 y le dice que Jehová añada a su pueblo 100 veces más de lo que el rey quiere. ¿Acaso no todos ellos son siervos del Señor? ¿Para qué hacer un censo que traerá pecado a Israel? Mejor dicho, Joab entendía que lo que David estaba por hacer era un pecado, porque era mostrar el orgullo, mostrar la autosuficiencia, mostrar que no se sentía seguro con que Dios era el que daba la victoria. Pero David le dijo, anda. Y Joab salió, obedeció, trajo el informe, pero dice el versículo 7 que esto desagradó a Dios. Y desagradó por dos razones. Número uno, porque en realidad es importante recordar que no debemos darle descrédito a Dios de lo que hace en la vida de nosotros. Si Dios se enojó con David, y vamos a ver que hay un castigo que lamentablemente cae sobre David y cae sobre el pueblo, si algo podemos resaltar de esta historia es que, amigos, nuestro orgullo y nuestra suficiencia propia nos puede llevar a olvidarnos de que lo más importante es Dios. Y una lección que también podemos extraer del día lunes es que desacreditar a Dios va a llevar a pensar a las personas que en realidad lo que hemos conseguido es gracias a nosotros mismos. Si algo el pueblo de Dios a través de David necesitaban entender, es que las victorias eran de Dios y las naciones tenían que saber que era Dios quien daba las victorias y era necesario para que las naciones tiemblen ante Dios. Pero sí, David mandaba hacer un censo y saber cuánta gente tenía, los demás iban a pensar de que en realidad David estaba realmente preocupado por eso y simplemente que no confiaba más en Dios. Amigos, nuestro testimonio es muy importante. Es muy importante. Si alguna vez necesitamos al Señor, lo necesitamos ahora. Sí, ahora. Si estás atravesando una situación difícil en tu vida o que aparentemente no es tan difícil, busca al Señor ahora. No confíes en tus recursos. Confía en primer lugar en Dios. El día martes de la lección lleva por título ¿Es hora de simplificar? ¿Qué piensas tú? ¿Es hora de hacer las cosas más simples? ¿Es tiempo de vivir con lo más básico? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros para este tiempo? Y esta pregunta es importante. De hecho, la lección plantea una pregunta más extensa que dice así: ¿qué debemos hacer los cristianos adventistas del séptimo día en respuesta a los tiempos difíciles? ¿Atrincherarnos en un modo de supervivencia? En realidad no, en realidad todo lo contrario. Son en estos tiempos difíciles cuando nosotros tenemos que predicar con más ímpetu la palabra de Dios. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer algunos pasajes acerca de lo que Pedro trata de explicar de la importancia de saber el tiempo en el cual vivimos. Dice lo siguiente en el versículo número 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, mejor dicho, la palabra de aquel que habló y el mundo llegó a existir. Por la palabra de él, el mundo está guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, estamos viviendo un tiempo difícil, ¿no?
yo creo que después de la pandemia que nosotros hemos vivido, ya sentimos que nada es igual, y de hecho nada es igual. Todo cambió, pero es importante no rendirnos, no amilanarnos, no sentir de que porque las cosas en el mundo van de mal en peor, yo debo esconderme y refugiarme. No, tú necesitas y yo necesito continuar predicando la palabra de Dios. ¿Y qué mensaje es el que tenemos que dar? Sí, es un mensaje de juicio. Hay que predicar del juicio. Hay que hablar de que el juicio llega. Pero ese juicio es un juicio no solamente es un juicio de condenación para aquellos que no aceptaron a Jesús, sino es un juicio de vindicación. Es un juicio de amor. Es un juicio finalmente de que todo habrá terminado, de que finalmente el mal habrá acabado. Hoy estamos en juicio. Hoy estamos aún en el tiempo de la gracia que Dios nos da. Y es por eso que 2 Pedro 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa. Mejor dicho, no es que Él se olvidó de que tiene que volver. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo escuché a mis abuelos decir: Cristo viene, Cristo viene. Mis abuelos descansan en el Señor. Cristo no vino. Y seguramente la misma situación es con alguien que tú conoces. Pedro mismo ya estaba hablando de la promesa de la venida de Cristo y han pasado más de 2000 años o un poco menos de 2000 años. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Cristo está aparentemente demorando? El texto dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Paciente. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigos, el tiempo es corto. Nuestra vida es corta. Y si aún estás con vida, es para que puedas entender que Dios es paciente contigo. Es para que entiendas que la misericordia de Dios contigo y conmigo se renovó un día más. Y que es ahora que tenemos que aprender a vivir de la manera más simple posible. Elena de White habló de esto, no refiriéndose exactamente a las cosas materiales, a reducir todo lo que tenemos, sino a entender que no podemos seguir construyendo más tesoros para este mundo y menos tesoros para el cielo. Invirtamos eso. Construyamos más tesoros para el cielo, para que cuando Cristo venga no podamos sentir de que algo estamos dejando en esta tierra, sino que creamos que lo que era necesario ya está allí en el cielo. El día miércoles de la lección lleva por título Prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de nuestra vida? Bueno, Mateo 6:24 nos habla de esto, ¿no? Y el texto dice: ninguno puede servir a dos señores. Yo voy a detenerme en esta primera frase. Jesús no dice: a ver, intenta si puedes servir a dos señores, de repente te funciona. No, Jesús dice: ninguno puede. O sea, no hay forma de pensar que podemos servir a dos señores. Ahora, ¿por qué no podemos servir a dos señores? Jesús explica: porque odiará a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Pero ¿de qué dos señores específicamente está hablando aquí Jesús? Hablando de Dios, y está hablando ¿de qué? De las riquezas. Volvemos al mismo punto. La riqueza no es un pecado. Hacer de la riqueza un señor, un amo, un ídolo, claramente es pecado. Ahora, Dios y las riquezas, o Dios y el amor a las riquezas, no son simplemente algo diferentes, sino son algo opuestos completamente. Y amigos, esto es muy importante. No podemos fijar la vista sobre dos cosas al mismo tiempo. Te enfocas solo en una, y lo que miras a tu alrededor no siempre lo miras de una forma tan enfocada, tan nítida como aquello que sí miras fijamente. Pues no puedes fijar tu vista en dos cosas al mismo tiempo. La pregunta es:
¿qué es lo primero en tu vida? Y es porque, amigos, Jesús no dijo que era difícil servir a Dios y al dinero. Simplemente lo que Jesús dice es que es imposible. Es por eso que la lección en el día miércoles nos lleva a recordar qué es aquello que está en el primer lugar en nuestra vida. Y hay un texto más que en referencia a esto, que está en el libro de Primera de Juan, en el capítulo número 2, en los versículos 15 al 17, que sería bueno también que podamos leerlo aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, que dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se entiende por la palabra mundo todo aquello que es corrupto, todo aquello que no nos va a dar un camino hacia el cielo, ¿no? Vivimos en el mundo, tenemos que trabajar en el mundo, tenemos que estudiar en este mundo. No nos está refiriendo a eso exactamente, se refiere al amor por las cosas que hay en este mundo. Y ese amor que muchas veces es un amor más grande que el amor que tenemos por Dios. El texto dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, no es porque Dios no quiera estar con nosotros, no es porque Dios no nos quiera amar, sino porque simplemente nosotros no queremos amar a Dios. Y si no hay amor es porque simplemente no hay conocimiento de Dios, porque el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Eso lo dice 1 Juan capítulo 4. Por lo tanto, si yo no conozco a Dios, entonces es muy simple. Si yo no conozco a Dios, no lo voy a amar. Y si no lo voy a amar, yo no puedo esperar tener una vida de relación, de comunión con Él. El texto bíblico dice: porque nada de lo que hay en el mundo, y es específico, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y aquí está muy claro, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Dice Gálatas capítulo 5, tú puedes leerlo. Los frutos de la carne, los deseos de los ojos, pecados que entran por la vista, que se crean y generan en nuestra mente cosas malas. Habla de la vanagloria, de la codicia, del orgullo. Pues el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es así. En un mundo donde todo es relativo, en un mundo, queridos amigos, donde la vida es tan ligera, la verdad se ha vuelto algo opcional, tenemos que nosotros mantenernos siempre del lado de Dios. En un mundo que parece que hacer lo malo es lo más normal y que hacer lo que es correcto es medio raro, medio extraño, pues aún en esta situación, más aún en esta situación, tenemos que ponernos del lado de Dios, hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 2, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en los de la tierra. Amigos, somos llamados a ser fieles a Dios en este tiempo. Y aunque no siempre sea un tiempo fácil, nosotros no podemos permitir que la forma de vida de este mundo influencie tanto en nuestra vida que nos lleve a perder de vista el camino correcto y la vida eterna. El día jueves de la lección lleva por título Cuando nadie pueda comprar ni vender. La palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 12 habla de un tiempo de angustia en el tiempo final. Probablemente todos ya hemos experimentado diferentes momentos de angustia. La pérdida de un ser querido, una deuda que parece impagable, son motivo de angustia para el ser humano. Pero sabes una cosa, Apocalipsis capítulo 13, en el contexto de la bestia y de la marca de la bestia y del número de la bestia, nos dice algo muy interesante. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13 y vamos a ver qué nos dice el texto bíblico allí en el versículo número 17. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Me gustaría leer textualmente lo que dice aquí la lección. No poder comprar o vender
prácticamente significa no poder funcionar en sociedad. Es más, la presión sobre los que permanezcan fieles en aquel momento será enorme, será muy difícil. Aquellos que desean mantenerse fieles cuando todos van tras pos de la bestia, pero habrá un grupo remanente, un grupo que permanecerá fiel hasta el fin del tiempo. No será tan sencillo. Además, cuanto más dinero tengas, más participación tendrás en este mundo, al menos en términos de posesiones materiales, y así seguramente la presión para amoldarte será aún más fuerte. No está mal buscar más dinero. Creo que todos queremos vivir una vida tranquila, una vida cómoda, tener una casa, tener un auto, tener a los hijos en una escuela. Creo que todos buscamos tener tranquilidad. Pero no permitamos, queridos amigos, que en esa búsqueda de cosas materiales terminemos más bien nosotros por perdernos la vida eterna. Tengamos mucho cuidado, porque la preparación para cuando ese momento llegue es ahora. La preparación para que estemos listos para el rezo de Jesús es ahora justamente. No es prepararnos cuando Cristo está viniendo, no es prepararnos cuando las cosas van a empeorar, es prepararnos desde ahora. Y sabes una cosa, Dios encontró un sistema de preparación para el ser humano. Un sistema que permita que el egoísmo no sea parte del grupo de fieles que irá al cielo. Dios encontró un sistema para que nosotros aprendamos a ser benevolentes, para que nosotros aprendamos a poder ayudar a las personas y sobre todo aprendamos a ser obedientes. Y ese sistema es el sistema del diezmo que Dios dejó en esta tierra. Ya se habló del diezmo en este trimestre, lo hemos hablado en algunos otros trimestres anteriores, pero vamos a resaltar una vez más lo que dice Deuteronomio en el capítulo número 14. Vamos a ver qué dice el versículo número 22. Es muy importante recordar esto. Dice así, Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. El diezmo, la 10ª parte, es de Dios. No le hacemos un favor a Dios cuando diezmamos. No es que le estamos dando algo a Dios, le estamos devolviendo lo que le pertenece. Y la parte final del versículo 23 dice: y las primicias de tus manadas y de tus ganados serán para Dios, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Hay una relación entre la obediencia y el temor a Jehová. Y para ser más específicos, hay una relación entre devolverle a Dios la 10ª parte que nos ha pedido y el temor a Dios. Solo que cuando hablamos de temor a Dios, la palabra temor tiene diferentes connotaciones, tiene diferentes significados. Y me gusta mucho lo que dice la lección, que en el paralelismo poético del Salmos 31, 19, temer es sinónimo de esperar y temer es sinónimo de confiar. ¿Qué significa eso? Que cuando tú le das a Dios lo que le pertenece, tú probablemente tengas que hacer de eso una prueba de fe en tu vida. Porque tal vez me dirás: pastor, usted no conoce mi situación. Yo apenas tengo para vivir, apenas tengo para comer. Y encima la Biblia o la iglesia me pide que diezme. No, la iglesia no te pide nada. Es Dios quien está diciendo. Y sabes, no ha habido ni un solo justo que haya sido desamparado por Jehová. Por lo tanto, si tu prueba de fe, tu prueba de crecimiento espiritual es a través de darle o no los diezmos a Dios, prueba al Señor. Y como Él mismo dice: probadme ahora en esto y verás cómo derramo bendiciones en tu vida, no hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde. Amigos, Dios estableció el sistema del diezmo, ¿sabes para qué? Para protegernos del egoísmo y para animarnos a confiar en que Él proveerá para nosotros.
A mí me gustaría terminar con esta cita del Espíritu de Profecía, que dice lo siguiente: la obra de Dios tiene que extenderse. Si su pueblo sigue su consejo, no conservará muchos recursos que serán consumidos en la conflagración final. Se habrá hecho tesoros donde la polilla y el orín no puedan corromper, y no habrá vínculo que lo ligue a esta tierra. ¿Sabes una cosa? Hoy más que nunca somos llamados a poder hacer tesoros en el cielo. Hoy más que nunca, queridos amigos, Dios nos está llamando para hacer luz del mundo. Y Educación, página 270 dice: cuando pasa la luz del mundo, se descubre un privilegio en las dificultades. Se descubre orden en la confusión. Cuando pasa la luz del mundo, que es Cristo Jesús, se describe éxito. Se descubre el éxito en el aparente fracaso. Cuando Cristo Jesús pasa por la vida de una persona, se ven en las calamidades bendiciones disfrazadas, y se ve en el dolor la misericordia de Dios. Puede ser que hoy tú estés atravesando momentos difíciles en tu vida, pero aún en tu situación, y entendiendo que Dios es el dueño del universo y que Él está dispuesto a bendecirte de mil y un maneras, mantente fiel a Él. No negocies tu fidelidad, porque Dios no ha desamparado a una sola persona que haya sido justo ante Él. Y si Dios no desamparó a esas personas porque fueron justos, si tú eres justo, ten por seguro que Dios tampoco te va a desamparar. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Hay momentos duros? Lo hay. Pero Dios está contigo. Y Dios tiene la respuesta a lo que tú estás buscando. Sé fiel a Dios y Él te concederá la corona de la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Y si aún no te suscribiste, suscríbete al canal. Conmigo será hasta la siguiente semana. Nos vemos.